Hola de nuevo, sean bienvenidos a esta tercera sesión de su materia de educación a distancia. En las anteriores sesiones habíamos visto lo que era el aprendizaje a distancia, la enseñanza a distancia, cuáles son los factores que intervienen, cuál es la funcionalidad de las TICs, en qué benefician las TICs, cómo se deben de aprovechar las TICs para poder favorecer estas actividades a distancia. En esta tercera sesión vamos a revisar cómo hay diferentes teorías de aprendizaje que nos ayudan en el trabajo a distancia, a la vez de que también vamos a ver cuáles son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento que nos apoyan para nosotros fortalecer nuestra práctica educativa. El primer concepto que vamos a revisar y a trabajar son las redes y la enseñanza, cómo las redes benefician a este trabajo a distancia. Las redes sociales se han constituido como un instrumento básico utilizado en la sociedad del conocimiento y sobre todo en los más jóvenes, ya que algunas personas, al ser más utilizadas por los jóvenes, eh, empiezan a darle el mote a la generación actual como la generación muda. ¿Por qué? Porque sus conexiones, solo se dan a través del texto escrito en las redes sociales, ya no interactúan cara a cara o a través del lenguaje verbalizado. La presencia en la sociedad ha repercutido también para el crecimiento exponencial en los entornos de formación, en donde los centros ya están incorporando no solo para las tareas administrativas que tienen que ver con el control escolar y con la información o los comunicados a padres de familia, sino que también se han ido institucionalizado de manera tal que los docentes lo utilizan como herramientas e instrumentos para transmitir información y crear entornos de trabajo colaborativos. Como lo vemos, ha ido permeando en la sociedad las redes como una herramienta más, como un medio más por el que podemos nosotros eh, hacer nuestra enseñanza y poder llegar a más cantidad de personas de una forma directa. Encontramos que la predisposición de los alumnos de todos los niveles educativos a conectarse a Internet nos está abriendo una puerta a que las herramientas 2.0, que bajo su arquitectura se van generando, se incorporen no solo como meros recursos en la forma en que los procesos de enseñanza y aprendizaje se van a ir construyendo, sino que también pueden llegarse a convertir en protagonistas del proceso formativo. Pues esta parte, pues lo vemos que estas redes, estas herramientas 2.0 nos ayudan a que el proceso formativo se vaya simplificando, se vaya engrosando y vaya haciéndose más complejo cada vez. Complejo en el sentido de que integre muchas materias, no en el sentido de que sea más difícil de acceder a él, todo lo contrario. Darle a las redes sociales el calificativo de educativas nos debe suponer que debemos asumirla como parte de los actores implicados en el proceso de uso, que el punto de énfasis debe estar centrado en la colaboración, la cooperación y la comunicación. Asimismo, González nos dice que el eje de todas ellas se adscribe a la interacción y capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia. Pues vemos que al mencionarlas como educativas, debemos de tener o deben de tener esta parte de la colaboración y la cooperación, al mismo de que nos deben de ayudar de comunicarnos, que son partes fundamentales del proceso educativo. Existen algunas limitaciones del uso de las redes. Entre ellas podemos encontrar la capacidad de los dispositivos de realizar todo lo deseado en el momento y lugar que queremos. A veces le damos esta omnipresencia, esta omnipotencia de que tienen que hacer todo, pero no muchas veces nos sirven para eso. ¿Y por qué pensamos que pueden hacer todo? Porque no conocemos a fondo el uso de estas redes de manera educativa, de manera pedagógica. Existe también una visión negativa por parte de algunos alumnos y de los docentes de que estas redes, por parte de los alumnos negativa de que son anticuadas algunas, por parte de los docentes de que divulgan información basura, de que son para perder el tiempo, para matar el tiempo, son para tomarse fotos, etcétera, etcétera. Tienen escasa y nula seguridad y este es uno de los puntos más importantes en los que debemos de poner énfasis, ya que al ser abiertas, al estar en línea, tienden a ser vulnerables por algunas personas que las utilizan con fines
no necesariamente acordes a los que fueron creados. Y aparte, pues pueden también vulnerar esta seguridad. Y al vulnerar esta seguridad, pueden robar información, hacer uso de datos que se comparten a través de ellas. Riesgos de adicción, pues bueno, estos riesgos de adicción del tiempo que pasa la gente en ellas generan esta adicción y no pueden soltarlas y esto genera que dejen de hacer actividades por estar en las redes sociales que nos han contrariamente ayudado, nos van a perjudicar a la larga. Uso problemático de las redes. Bueno, a veces vemos que tenemos problemas con las demás personas, ya que muchas veces vemos que las redes se utilizan de una forma indiscriminada para atacar, para confrontar, para agredir, para también se utilizan muchas veces para hacer comentarios negativos, no positivos de manera constructiva. Tenemos también que hace una falta de control de lo que se escribe. No se controla aquello que se escribe y bueno, cuando no se controla aquello que se escribe, las personas tienden a, a escribir cosas sin necesidad de que tenga que ver con el tema. Tienden a hacer faltas de respeto a los demás, tienden a agredir de una forma voluntaria o involuntaria. Otro de los aspectos que debemos nosotros también poner énfasis es en esta parte de que fomentan la pereza. Al fomentar la pereza, pues bueno, muchas personas quieren todo de inmediato, quieren que la red social les resuelva todo. No hay un rigor de investigación y por lo tanto, pues bueno, se genera este tipo de manejo de la información tergiversada. Una de las ventajas del uso de las redes es que usan metodologías que promueven el trabajo colaborativo. Esto es muy importante ya que las personas el personal al que va dirigido tienden a trabajar de manera colaborativa en el que todos trabajan para un mismo fin. Incrementan la motivación al ser visualmente atractivas, al ser amigables con con la vista, a ser intuitivas, genera esta motivación de que se sienten pertenecientes a ella y, y genera ese estímulo visual. Incrementa el rendimiento académico. Al estar motivados, pues el rendimiento académico se va para arriba. Diversifican el conocimiento, que tienen diferentes accesos y tienen diferentes interacciones para que el conocimiento sea diversificado a través de este cúmulo de, este, de compartir experiencias de comunicación. Intercambio de ideas y conocimiento, esto es lo importante de las redes sociales, que genera este intercambio de ideas y conocimiento con diferentes personas que están involucrados dentro de este proceso. Crecimiento intelectual y educativo del alumno. El alumno crece al intercambiar información, al diversificar el conocimiento, al trabajar con diferentes metodologías. Y también el crecimiento educativo del alumno. Pues bueno, esto sirve para que vaya progresando en su trayectoria académica y en su formación. Crecimiento docente. El docente crece a través de del manejo de estas redes. El docente va fomentando su propio aprendizaje con nuevos contenidos como cómo manejar redes, cómo trabajar una nueva actividad, cómo trabajar una nueva plataforma, entre otras. Y lo más importante, una de las cosas más importantes que tiende a estos puentes entre los docentes y los estudiantes, que muchas veces están limitados a través del canal, de los canales por la vía WhatsApp, por la vía Facebook, como lo vemos actualmente, una de las redes sociales más importantes y más utilizadas hoy en día es la de Instagram para los jóvenes. Entonces, y también el ex, anteriormente Twitter. Las personas que no saben manejar eso difícilmente logran una conexión efectiva y entablar un diálogo efectivo y empatizar con los jóvenes. Ahora bien, vemos toda esta parte de las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder navegar
¿Cómo ha funcionado el ciberespacio para potencializar estos canales de aprendizaje, para mejorar la comunicación, para facilitarnos a nosotros como docentes este trayecto formativo con los estudiantes? Uno de los grandes retos de la de la World Wide Web es la seguridad. Un usuario que utiliza Internet debe de proveer de un grado alto de seguridad. Esto con la finalidad de que todo fluya, todo lo que fluya por ahí debe de ser recibido por el usuario al que va dirigido y no a otra persona. Muchas veces tenemos esta situación de que la información se filtra, eh, se pierde la información, hay fugas de información por esta parte de la seguridad. Se debe de incrementar la seguridad de Internet, toda la información que viaja se debe de codificar y para ello se han utilizado diferentes métodos, esto con la finalidad de incrementar la seguridad de las comunicaciones y en las transacciones que se van realizando diariamente. Existen diferentes métodos criptográficos. Uno de ellos son los simétricos. Este tiene que ver con usar una clave que tanto para ocultar el mensaje y como para descubrirlo. Y los asimétricos que constan de dos claves, una pública para que todas las personas lo conozcan y una privada que solo las personas que envían y reciben lo conocen. Para encriptar se realiza una clave pública y para el proceso inverso es necesario la clave privada del destinatario. Como en las anteriores sesiones lo habíamos visto, en esta parte tenemos que conformar un grupo de profesionistas, no solamente pedagogos, sino en la parte de seguridad de Internet, en la parte en la parte también de los especialistas en redes, de los especialistas en ciberseguridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sentirnos seguros y hacer sentir seguro al usuario, ya que nosotros no lo sabemos todos, nosotros como pedagogos no sabemos todo, como docentes no lo sabemos todo, porque no es nuestra formación. Al tener un experto, él nos va a apoyar. Sin embargo, también nosotros podemos trabajar, estudiar un poco eso, pero nunca vamos a llegar al nivel de alguien especialista en esta parte. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que todos podamos eh, profesionalizarlos, como lo mencionamos anteriormente, este, facilita la profesionalización. El Internet como una herramienta de aprendizaje. Hoy en día el Internet se ha convertido en un soporte técnico del que no podemos prescindir. Esto para el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza. Es una herramienta también didáctica que nos permite el acceso a una cantidad infinita de información y nos abre nuevos canales de comunicación. Esto nos ayuda a romper con el monopolio que hemos tenido anteriormente de la educación presencial, también con las barreras temporales como son las espaciales y las conceptuales. Existen cada vez más portales educativos en Internet que podemos encontrar sobre recursos didácticos para nuestra aula. Sin embargo, son insuficientes, sobre todo en español. La mayoría de los canales que se han desarrollado son en inglés y en la mayoría de los casos estos recursos constituyen documentos o actividades encaminadas a la búsqueda de información o para reforzar el conocimiento dentro del ámbito conceptual. Hoy en día el Internet se ha convertido en la principal TIC, en la principal tecnología de la información y la comunicación. Se mantiene en uso en los países desarrollados, se convierte en el oráculo digital. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, siempre buscamos en el Internet lo que nos va a guiar, siempre buscamos algunas directrices, el conocimiento, a quién preguntarle y todas estas se convierten en nuestro método por excelencia de buscar información. También aquí vemos que nos ofrece una visión caleidoscópica en diferentes matices, en diferentes vértices de nuestra cultura. De esta manera, Internet permite romper con el monopolio del saber, como lo comentamos. Cualquiera puede acceder desde un sitio web, desde un ordenador, de manera virtual. No solamente el profesor, también podemos acceder a diferentes recursos como son blogs, web, base de datos, entre otros.
Y pues bueno, esto nos ayuda a que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento y desarrollemos una gran cantidad, un bagaje cultural. El Internet es una herramienta que nos ayuda a que tengamos al alcance ese encuentro virtual. Este es una de las veces, este encuentro virtual con quien quiera que queramos. Puede ser con un docente, con otro compañero, con otra persona, con un familiar, con la persona que nosotros sí nos imaginemos. Ese también es un medio de comunicación en tanto que nos facilita la interacción con el otro, que nos alcanza a llegar a otros lugares que no podemos llegar de manera presencial. También es una fuente de información muy diversa. Podemos encontrarle casi cualquier tipo de información que nosotros queramos saber. Pone a nuestro alcance como docentes una poderosa posibilidad que es la de publicar nuevos contenidos y hacer partícipe al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, pasando de ser un alumno pasivo que recibe la información a un alumno activo que participa en la elaboración de la misma. Esto es muy importante porque el Internet facilita el aprendizaje activo, activo en tanto que el alumno es el responsable de su conocimiento, es el responsable de generar toda la investigación, de buscar el conocimiento, de procesarlo. El docente no se lo va a dar digerido, el docente tiene que ser un facilitador que proponga y promueva las condiciones para que se dé el conocimiento. Vamos a ver que pasamos de esta parte de las TICs, cómo se utilizan el Internet, cuáles son los beneficios, cómo lo podemos utilizar, a la parte de la integración curricular de las NITS, que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo lo vamos a integrar al currículum? ¿Cómo lo vamos a traer? Es importante saber que esto tiene que ver mucho también con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, vemos en que en nuestro programa analítico hacemos esta parte de la integración curricular de nuestro programa sintético con nuestra realidad. ¿De qué forma vamos a construir nuestro programa analítico para que nosotros podamos trabajar a partir de las directrices de nuestro programa sintético? En este caso vemos que las tecnologías de la información están cobrando una fuerza enorme en las instituciones de todos los niveles, preescolar, básica y media, ya que cada vez los docentes lo utilizan como procesos pedagógicos. De esta forma se genera la integración curricular. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define las tecnologías de la información y la comunicación como el conjunto de tecnologías que permiten la una adquisición para nosotros tener un nuevo conocimiento. Producción, producir nuevo conocimiento. Almacenamiento, tratamiento, cómo lo vamos a manejar, comunicación, desde qué o a través de qué canales lo vamos a hacer llegar, registro, llevar un registro puntual de lo que se está transmitiendo, presentación de la información contenidas en señales de naturaleza acústica, que pueden ser sonidos, óptica, imágenes, electromagnética, datos alfanuméricos y como instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Bueno, pues aquí vemos que esta parte de las TIC juega un papel muy importante en cómo la vamos manejando esta información. Con base a estos referentes se toman las TICs como un conjunto de tecnologías, de instrumentos y procesos como medios, herramientas tecnológicas, canales de comunicación, creaciones de la sociedad en torno al manejo de la información entre diferentes personas y contextos, los cuales facilitan la producción de conocimiento en diversos ámbitos. Bueno, es importante ver que aquí las TICs nos ayudan a fortalecer esta parte de la gestión de la información, de la transmisión de la información, de los datos, de cómo vamos a nosotros a conectar a las personas en diferentes contextos y lo más importante, cómo podemos nosotros generar esta producción de nuevo conocimiento.
Tenemos que el tenemos al currículum integrado. Esto nos habla del convivir, ser, hacer y saber. El currículum integrado es un todo articulado que se trabaja con la unidad de disciplinas, rompe con los límites de las áreas, permite que se organicen los aprendizajes comunes en espacios donde se comparten destrezas y conceptos para dar sentido a los contenidos curriculares a través de temas generativos y metas unificadas, contribuyendo a que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. Aquí lo importante es que el aprendizaje sea significativo, pero estas tareas o estos contenidos deben de ser de manera unificada. No pueden ser sesgados, no pueden ser divididos, no pueden ser fragmentados. Debe de haber conexiones que permitan apropiarse de nuevos conocimientos y proporcionando una enseñanza activa y flexible, y esto nos va a llevar a que el docente juegue el papel de un facilitador del aprendizaje del estudiante. Para que este currículo logre una apropiación del conocimiento debe evitar la fragmentación, ya lo habíamos mencionado, que las disciplinas estén unidas y en donde las asignaturas sean integradas en espacios que compartan conocimientos que dan sentido a los contenidos curriculares a través de temas y metas unificadas, logrando hacer conexiones de conceptos y facilitando el desarrollo de destrezas y aprendizajes en ambientes de integración. Los docentes que estamos inmersos en esta parte de la educación inicial nos damos cuenta que eso es la intención de la nueva escuela mexicana. Y por eso una de las modalidades que se ha fomentado mucho es el trabajo del proyecto. Los proyectos integradores articulan trabajos de diferentes asignaturas de diferentes campos, como ahora le llaman. Eh, la multidisciplinariedad nos ayuda a que tengamos de diversos campos, tengamos diferentes contenidos, diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje en uno solo, que al trabajar una actividad estemos favoreciendo. Esto nos ayuda a que la metacognición sea más profunda. Al hacerlo fragmentado, una actividad para es trabajar esto, otra actividad para trabajar esta área, actividad para trabajar esta área. Al trabajar un área para abordar una actividad para abordar todas las áreas, simplificamos el trabajo, lo hacemos menos tedioso para el estudiante y eso le da mayor significado a su aprendizaje que está construyendo. En la integración curricular también tenemos que Sánchez nos afirma que la integración curricular de las TIC es el proceso de hacerlas enteramente parte del currículum, como una parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforma el engranaje del aprender. Es el ensamble de las mismas dentro del currículum como una extensión, haciendo un uso armónico y transparente para hacer posible el propósito específico de construir aprendizaje sobre una disciplina. Pues bueno, aquí nos habla este proceso que tenemos verlo como parte de un todo y tenemos que buscar este engranaje que nos ayude a ir uniendo estas piezas del todo. También tenemos que Sánchez habla de que para llegar a una integración curricular se tienen tres niveles: el apresto, el uso y la integración. Son los tres niveles. El primero nos habla que en el apresto tenemos que conocer las TICs, conocerlas para saber de qué se trata. Iniciación en el uso, empezar a explorarlas y a usarlas de manera sencilla, no de manera sistematizada. Vencer ese miedo a utilizarlas, descubrir potencialidades, es decir, cómo las puedo yo aprovechar. El uso se conocen y se usan en diversas tareas, ya las empezamos a utilizar, no tienen un propósito curricular claro. Quiere decir que todavía no lo hemos integrado por completo al currículum. Se posee una cultura informática. Yo ya me empecé a investigar, ya empecé a familiarizarme con la cultura informática. Apoyo en algunas actividades educativas y un enfoque teocéntrico, la pura teoría. Integración. Ya en tercer nivel nos habla de que ya son parte del currículum, se tiene un fin educativo, su propósito va a ser el de aprender, se incorporan y articulan el uso de las TICs en el aula y son transversales al currículum. Entonces ya aquí ya está completamente integrado, ya nosotros la manejamos para favorecer
el aprendizaje dentro de nuestra área. Vemos también que otros autores hablan sobre esta parte de la integración en que pasan por diferentes niveles para poder integrar de manera efectiva las TICs en el currículum. El primer nivel le mencionan integración donde el docente hace uso de las TIC para incrementar su productividad personal, es decir, empieza a elaborar comunicaciones, talleres, exámenes, almacenar, organizar información de estudiantes, mantener un registro de calificaciones, comunicarse por correo y utiliza Internet para localizar diversos recursos para la clase. En este nivel, pues bueno, es básicamente para ser más eficientes en la producción de nuevo contenido o sistematizar su enseñanza. El siguiente nivel es el de instrucción dirigida, donde el docente lo utiliza como una herramienta de instrucción programada para que sus estudiantes se entrenen con tutoriales y software de ejercicio y práctica. Aquí, pues bueno, es de manera automatizada para que pueda dar una indicación, dar una serie de consignas para que puedan realizar una actividad sus estudiantes. Integración básica, aquí el docente la emplea a las TICs para elaborar mejores materiales para sus estudiantes. Además, se basa en utilizar en el computador, el software y un video BIM para enriquecer y volver más interesantes las clases de sus asignaturas a su cargo. Este es un recurso más para que el docente pueda hacer más interesante su actividad. La integración mediana, aquí el docente les pide a los docentes que utilicen diferentes herramientas informáticas para realizar trabajos en clase. Entre ellos pueden ser procesadores de texto, boletines, software de diseño, investigaciones en Internet, graficaciones de funciones en una hoja de cálculo. Y si después viene el nivel más avanzado, que es donde el docente aprovecha las TICs y las metodologías de aprendizaje activo para realizar proyectos de clase enfocado en el currículum. Esto con el objeto de lograr que el aprendizaje de los alumnos tenga mejoras. En estas etapas ya los estudiantes cumplen los logros de la informática como los logros en las materias en las cuales están integrados. Aquí, pues bueno, tiene una doble función ya que el alumno no solamente aprende a utilizar las TIC, sino también aprende ya a darle funcionalidad para a sus actividades escolares. Otro de los modelos de las TICs, vemos este modelo curricular de las TIC propuesto por la Fundación Gabriel. En esta fundación, pues vemos que los ambientes de aprendizajes enriquecidos por las TICs tienen que tener una dirección institucional. Esta dirección debe fomentar el liderazgo, una cultura institucional y una estructura institucional. ¿Para qué? Para que sepan cómo va a fluir la información, desde dónde va a fluir y hacia dónde tiene que llegar. Una infraestructura. Esta infraestructura tiene que encargarse de la parte del hardware, la conectividad y el soporte técnico. Una coordinación y una docencia de las TICs. Este se va a encargar de la enseñanza de las TICs, de la comprensión y el alcance de las TICs en la educación y apoyar a otros docentes. La siguiente área es de docentes de otras áreas. La competencia de las TIC tiene que ver con la competencia de las TICs, con la estrategia pedagógica y con la competencia de integración. Y por último tenemos el área de recursos digitales, que meramente se encarga de software y los recursos web. Entonces vemos que este modelo ya nos habla de una estructura más compleja, que volvemos a lo mismo que mencionamos en anteriores sesiones, esta conformación de un grupo multidisciplinario donde haya muchas disciplinas, muchas profesiones que nos ayuden a hacer más especializado el trabajo que vamos a desarrollar. Tenemos que Sánchez también nos propone unos modelos de integración, unos micromodelos de integración más sencillos. El primero de ellos es el anidado. En este el docente estimula el trabajo desde distintas habilidades de pensamiento social y contenido específico. Pues bueno, aquí lo vemos como su nombre lo dice, se anida dentro de un lecho que ya existe. El tejido, como su nombre lo dice, el tejido entrelazado.
Aquí los temas de relevantes son tejidos con otros contenidos y disciplinas. Los aprendices utilizan el tema para examinar conceptos e ideas con el apoyo de las TICs. Pues bueno, aquí vemos que ya el alumno aprende a usar y a sintetizar. El enroscado, pues como su mismo nombre lo llama, se va enroscando, va avanzando hasta llegar al punto donde se apriete bien y logre esta conexión deseada. Enrosca habilidades sociales de pensamiento, inteligencias múltiples, tecnología y de estudio a través de varias disciplinas. El integrado, en este se trata de unir asignaturas en la búsqueda de superposiciones de conceptos e ideas usando las TIC. Bueno, aquí vemos, pues aquí claramente que nos pide que une diferentes asignaturas. Y el inmerso, como ese concepto lo hemos escuchado mucho en las experiencias inmersivas, precisamente se trata de eso, que nos hunde para que nos sentamos navegando en esta área. Aquí las asignaturas son parte de la expertise del aprendiz, filtrando el contenido con el apoyo de las TIC y llegando a estar inmerso en su propia experiencia. Aquí queda claro que lo que se busca es que el aprendiz sea, sea partícipe de su propia experiencia. Ante el cambio tecnológico de la educación para los medios, ha ido inevitablemente adaptándose a las nuevas situaciones creadas, más por necesidades de supervivencia que por deseo de transformación. Los cambios sociales que implican los cambios educativos lo hacen por partida doble. Tenemos que, en esta parte de ir evolucionando, muchas veces no avanzamos porque queramos o porque estemos conscientes del avance, sino que muchas veces lo hacemos por consecuencia directa, como lo menciona aquí en la primaria, en la primera de estos tipos de cambios, que nos habla que es consecuencia de una evolución social y que no se pueden evitar. Un ejemplo claro de ello es la pandemia del COVID, que recién terminó hace un par de años. En esa pandemia, pues vemos que desafortunadamente no lo teníamos proyectado, no lo teníamos planeado, y tuvimos que ir avanzando de manera abrupta para poder ir mejorando y potencializando este trabajo a distancia. A pesar de que no estaba contemplado, pues bueno, tuvimos que darnos a la labor de ir trabajando y trabajar a marchas forzadas, que fue lo que pasó. Este tipo de cambios, pues bueno, como dice, no es porque queramos, sino es por una necesidad que surge. Otra de de los cambios puede ser con mejoras necesarias. En esta parte, pues parte de la reflexión y la investigación educativa y con ello se intenta que la educación siga siendo una adecuada preparación para la vida en la sociedad cambiante. En la primera, pues vimos que no existía hasta ese momento una herramienta que era muy fundamental para poder eh, hacer conferencias, que es lo más cercano, que era lo más cercano en ese momento a una clase en línea, era Skype. Sin embargo, se empezó a utilizar mucho el Zoom, que antes de eso no lo utilizábamos tanto. Se empezó a utilizar mucho el Zoom y después se volvió como el instrumento de excelencia para poder nosotros trabajar en ello. A la vez que en el momento Google empezó a darle mucho desarrollo a Meet, surgieron los grupos de Facebook, donde en esos grupos teníamos las salas. Entonces fuimos viendo que se fueron perfeccionando muchas cosas para poder trabajar y llegar a una interacción, esta manera de clase. A partir de ello, se sugiere que la integración curricular de las TIC debe establecerse en el marco del proyecto educativo institucional, en donde se evidencie la voluntad para combinar la tecnología, el aprendizaje y la enseñanza en una experiencia productiva que mueva a los docentes y estudiantes a cambiar sus paradigmas y estructuras, de tal forma que se dé una asimilación, una acomodación del currículum sobre las TIC, convirtiéndose así en una verdadera herramienta educativa en el proceso de integración curricular de las TIC. Se debe partir de los intereses de los docentes, de sus estrategias utilizadas, de los elementos de control como medios para facilitar su desempeño y como una nueva actividad para aumentar su carga laboral.
Eso es muy importante. Tenemos que, a partir de las necesidades, intereses y de las habilidades de los docentes, si nosotros lo introducimos como algo adicional, va a crear resistencia. Lo van a ver con una carga laboral más y no van a querer apropiárselo. Aquí debemos de ver qué tiene habilidad este docente, qué tiene habilidad este otro docente, cómo lo puede implementar u ofrecerles programas de capacitación, pero siempre y cuando ellos vean el beneficio que ello implica. Si no ven algún beneficio, difícilmente van a poder ellos apropiarse y lo van a rechazar. Una vez que ya revisamos cómo se hace la integración curricular, tenemos que ver cuáles son los recursos educativos que existen en Internet para nosotros favorecer esta enseñanza. Los materiales, primero vamos a ver lo que son los materiales. Los materiales son aquellos que nos facilitan como profesor la función, te ayudan a explicar mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al alumnado. Pueden ser cualquier material como videos, libros, gráficos, imágenes, actividades, películas y cualquier otro elemento que nosotros podamos imaginar que nos pueda ayudar a la comprensión de una idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación. Estos recursos, pues bueno, es importante que nosotros lo veamos con fines de innovación, con fines de dar un plus a nuestra enseñanza. Un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato digital y que se pueda visualizar, almacenar en un dispositivo electrónico y consultarlo de manera directa o en el acceso a la red. Existen recursos que son como los videos, podcasts, audio, PDF, presentaciones, libros digitales, sistemas de respuesta remota, animaciones de procesos y modelos, así como la simulación de los juegos y la información en páginas red. Y pues bueno, las redes sociales pues son un recurso digital, que es lo que estábamos viendo hace rato. Las redes sociales nos funcionan como un recurso digital. El uso de las TICs en educación favorece que los docentes estén a la vanguardia tecnológica. Aquí pues es importante que los docentes tengan acceso a diferentes recursos y tecnologías para que su trabajo educativo y que las competencias digitales se requieran para el buen uso de ellas. Nuestra labor como docentes será la de involucrar en tareas de seguimiento en actividades del aprendizaje, dar esa retroalimentación a los procesos de formación de los alumnos y estar en constante comunicación con ellos para que nosotros podamos ver cómo va el proceso, cómo se va desarrollando y cómo apoyar. Es también que este, tenemos algunas competencias docentes que tenemos que incorporar nosotros. Entre ellas debe de haber una sólida comprensión de la naturaleza y de las TICs. Esto nos va a llevar a que el docente sepa cómo utilizarlas, cómo sacarles el mejor provecho. También debemos de tener este amplio conocimiento en sistemas tecnológicos como en la solución de problemas relacionados con el hardware y el software. Aquí, pues bueno, lo mismo mencionábamos anteriormente, tenemos que reunir este equipo especializado porque no todo lo vamos a saber. La utilización de herramientas de las TICs y recursos de información para incrementar la productividad. Esto con el fin de promover la creatividad y facilitar el aprendizaje académico de nuestros estudiantes. También el uso de herramientas específicas para diferentes contenidos. Entre ellos puede ser el software, simuladores, sensores y sondas, calculadoras, graficadoras, ambientes de exploración, herramientas web para apoyar la investigación y el aprendizaje. Tenemos también que la capacidad de observar y experimentar la utilización de las TICs en nuestras áreas de estudio especializadas. Pues bueno, debemos de vernos volviendo muy analíticos, que la mayoría de los docentes tenemos esa habilidad, ¿no? Y la experimentación, la mayoría de los docentes carece de esta parte de la experimentación porque nos acostumbramos a un tipo de enseñanza. La obligación de enseñar los conocimientos adquiridos a nuevos participantes de estos métodos educativos. Ya lo adquirimos, ahora tenemos que enseñarlo para que todos estén dentro de la misma dinámica que nosotros estamos trabajando. Esa es la tarea, una de las tareas fundamentales que nosotros debemos de ir trabajando
para poder mejorar nuestro trabajo dentro del aula. Eso es lo importante de esto. Tenemos que estos recursos se dividen en varios. Tenemos lo primero, las plataformas. Estas plataformas tienen que ver con el contenido digital y las herramientas para actividades. Esto con la intención de que el proceso de aprendizaje se potencialice. Las plataformas como sistemas de gestión de aprendizaje tienen que ver como el Moodle, Blackboard, Sakai, Canvas. Ellas facilitan el uso de recursos digitales al integrarlos en un solo sistema. Esto quiere decir que este tipo de plataformas, pues bueno, nos son integradoras, no nada más es para transmitir, no nada más es para hacer un ejercicio, no, integran diferentes funciones que nosotros podemos ir explotando. También tenemos que hay contenidos digitales, que son estos que sirven para producir textos, artículos, imágenes, videos, audios. Ellos nos ofrecen información y pueden ser difundidos a través de canales o plataformas. Existen también herramientas para actividades. Ellas se emplean para diseñar, gestionar y distribuir actividades de aprendizaje colaborativo. Pues bueno, vemos que este tipo de recursos nos van a ayudar a nosotros como docentes, dependiendo de la tarea que queramos hacer. Si queremos producir textos, si queremos integrar diferentes funciones o si queremos gestionar actividades. Vamos a la siguiente parte. Aquí es algo que vamos a nosotros a desarrollar y que nos va a facilitar este trabajo, ya que nosotros tenemos que buscar de qué forma, ya conocemos las TIC y acceso a la información. Ahora vamos a ver cuáles son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, comúnmente llamadas como TACs. Vamos a empezar con su historicidad. En 1980 hablamos de la introducción de la informática educativa de manera mecánica. No había un por qué y para qué. De esta manera, pues eh, vemos cómo hay un cambio de 1980 a 2000. De manera concreta, son 2 décadas. En la primera década se metió de la informática educativa con programas donde solamente era que aprendieran a utilizar las tecnologías, nada más, no había otra finalidad. En 1990 se integran en espacios educativos sin tanto sí, ya con una funcionalidad, ya con una intención, pero no había esa parte de manera más integradora. Para el año 2000 ya las tecnologías para aprender se utilizan para aprender y no aprender de ellas. Esta importancia da importancia a lo técnico y a lo pedagógico, que son las TAC. Vemos que al igual que la enseñanza en línea tardó mucho tiempo en desarrollarse, la introducción de la informática educativa y las TAC tardaron solamente 2 décadas en desarrollarse. Fue algo espontáneo y bueno, si vemos del 2000 para la época de los 2020, nos damos cuenta de que fue el crecimiento exponencial mucho más rápido. ¿Por qué? Porque como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y más aún si hacemos esa comparativa del 2019 al 2016, vemos que 2026, perdón, vemos que en estos 5, 6 años, 7 años, avanzó de manera exponencial. Y si lo acortamos un poquito más, podríamos que decir de que del 2019 al 2021 o 20, que fue cuando tuvimos el trabajo más fuerte en pandemia, avanzó a pasos agigantados. Como lo mencionaba anteriormente, de trabajar con Skype, se logró integrar Meet, se logró integrar Zoom, se logró integrar Classroom de una manera muy rápida. Vemos también que el uso de las TAC va más allá de aprender a usar las TIC, se direcciona al uso formativo de las tecnologías. Se trata de su empleo como medio didáctico al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimientos. No solo se desarrollan habilidades tecnológicas, esto tiene que ver
que algunas propuestas metodológicas aún no son insuficientes para convertir estas herramientas tecnológicas en verdaderos recursos didácticos que nos permitan como docentes y a los discentes una visión más activa del aprendizaje, que estimule la capacidad de reformular la realidad y dar soluciones creativas e innovadoras a los problemas. Como lo vimos, el uso de las TICs, pues muchas veces se quedaba en esta parte de solo aprenderlas a utilizar, no como como un espacio de generar conocimiento, como un medio para generar el conocimiento. El objetivo de las TAC es remodelar la metodología del empleo de la tecnología, no solo para asegurar el dominio de esta, sino más bien para conocer y usar las TICs como medios didácticos eh, en el aprendizaje y en la adquisición de conocimientos. La óptima implementación de las TACs implica un cambio en la actuación del docente que requiere sea innovador y capaz de transformar su propia superación, para que desde su actuación esta aspiración deje de ser un mero discurso y se convierta en una acción práctica. También debe de promover situaciones de desarrollo de capacidades para el aprendizaje, transformaciones que van a añadir al sistema educativo la representación y adopción de modelos pedagógicos fundamentados y novedosos en metodologías que reservan el desencuentro entre las TIC y la educación. Pues bueno, aquí vemos que las TACs nos van a ayudar a que este uso de las TICs se vuelva pedagógico, tenga ese sentido pedagógico y no el sentido práctico que se ha manejado. Debemos de transformar nuestra propia práctica y debemos de promover situaciones que nos ayuden a potencializar el trabajo pedagógico que nosotros estamos llevando a cabo. Ya una vez que vimos cómo las TAC se van a incorporar para formar este conocimiento y que sea de manera pedagógica, tenemos que ver algunos conceptos como la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. En la primera, en la sociedad de conocimiento se puede caracterizar como aquella sociedad que cuenta con las capacidades para convertir el conocimiento en herramienta central para su propio beneficio. Una de las características principales es la construcción del saber como medio de desarrollo que tiene un objetivo, el cual es el producir conocimiento con un amplio sentido social. El conocimiento no se puede limitar únicamente al ámbito académico, pues todos los contextos elementales de la sociedad deben de estar involucrados. Implica un cambio en el alcance del saber. Esto quiere decir que el saber debe de llegar a todos los rincones, no solamente en el aula, no solamente en el espacio formal, sino que también debe de abarcar en el espacio informal. A contracción o a colación viene el término de sociedad de la información. Ella tiene que ver con con las tecnologías de la información y la comunicación. El papel que juegan ellas es eh, es que en ellas las actividades de la docencia, la extensión, la investigación y la gestión de esa información con la relación a su capacidad de almacenar, transformar, acceder y difundir información, donde el talento humano es un factor fundamental, para lo cual se deben promover procesos de aprendizaje permanentes que permitan modificar los hábitos de trabajo y conduzcan a enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros. Pues aquí vemos que la sociedad de la información tiene otro papel muy importante. El papel de ellos tiene que ver con esta parte de difundir la información, procesar, gestionarla, generar la información. La sociedad de la información como sustento de la sociedad del conocimiento. Vemos que la sociedad de la información le va a dar cierto, la sociedad de la información le va a dar le va a proveer de herramientas a la sociedad del conocimiento como factor esencial para la hegemonía del sistema económico, pues es un elemento que brinda la solución a problemáticas, exigencias de la sociedad actual. El conocimiento, en pocas palabras, es el motor principal para impulsar la innovación. Si no hay conocimiento, no hay innovación. La sociedad de la información, le da soporte a las relaciones que se tejen en la sociedad actual,
la cual se vincula con las posibilidades que permiten construir conocimiento a través de tecnologías. Por eso se puede afirmar que la sociedad de la información es imprescindible para la sociedad del conocimiento. Esta última, la sociedad del conocimiento, requiere las capacidades y habilidades individuales de las personas que las va a encauzar hacia la manipulación de recursos tecnológicos vinculados con la sociedad de la información, de modo que se logre la construcción del conocimiento. La sociedad de la información es sustento para la sociedad del conocimiento, caracterizada por el uso que hace de las TICs, así como por el auge de la toma de información en las prácticas humanas. Pues bueno, vemos aquí esta relación. Una le proporciona los medios, los instrumentos para poder desarrollar este conocimiento que se va a generar. Tenemos aquí esta representación del cono de aprendizaje que nos menciona Edgar Dale. Este cono de aprendizaje se ha abordado desde diferentes perspectivas. Inclusive vemos que este cono de aprendizaje no es el que planteaba. Este cono de aprendizaje es la imagen que podemos encontrar comúnmente en Internet, donde menciona porcentajes de adquisición de este aprendizaje. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que Edgar Dale no manejaba niveles de aprendizaje o porcentajes de aprendizaje, solo maneja estos niveles y estas son las habilidades en las que se va adquiriendo el conocimiento. Tenemos una parte importante muy pequeña de lo que se lee se aprende, de lo que se oye se aprende, tenemos otra parte un poquito más gruesa, avanzamos en lo que vemos, un poquito más grande de lo que vemos y oímos, podríamos ponerle que ahí es la mitad o un poquito más de la mitad. De lo que discutimos, aprendemos un poco más de la mitad. De lo que aprendemos y discutimos, aprendemos mucho más. Y finalmente, lo que más nos ayuda a aprender es aquello que enseñamos. Entonces, pues bueno, esto nos da como consecuencia lo que mencionabas anteriormente, que el docente tiene la obligación de enseñar aquello que aprendió. En este modelo teórico de de Edgar Dale, perdón, fue desarrollado en 1946. Él era pedagogo de Estados Unidos y nos menciona que existen tres tipos de experiencias donde nosotros podemos eh, recorrer y ese trayecto para adquirir conocimiento. Esas experiencias son directas y concretas, que son la base del cono. Son las formas más efectivas de aprender, ya que implican hacer y experimentar la realidad. Nos habla también de una experiencia directa y con propósito, hacer algo real, por ejemplo, construir un mueble, plantar una semilla, experiencias simuladas o dramatización, representar roles o situaciones, demostraciones prácticas. Aquí tiene que ver cómo alguien hace algo mientras lo explica. La siguiente es el nivel medio. Nos habla de representaciones de la realidad. Eh, Esto tiene que ver con excursiones y visitas. Se puede observar en su contexto, visitar un museo, por ejemplo, exposiciones, ver objetos o información organizada en un espacio, medios audiovisuales como el cine, la TV o videos, ver una representación en movimiento del tema, pueden ser medios visuales como las fotografías y las ilustraciones, en imágenes estáticas que representan una idea. Y los símbolos. Es la cúspide del nivel, el más abstracto. Aquí el alumno debe tener la capacidad de decodificar un símbolo, s- que son a través de símbolos visuales como mapas, planos, gráficos, diagramas. Son abstracciones de la realidad. Son símbolos verbales, palabras leídas o escuchadas. Es la forma más abstracta, ya que la palabra perro no se parece a un perro ni la representa visualmente. Entonces aquí vemos que tiene que ver con una decodificación de la información. Nos habla de estos tipos de aprendizaje. Como lo mencionábamos, son tres tipos de aprendizaje. Aquí en este cono podemos ver las experiencias sensoriales que nos van a ayudar. Por ejemplo, empezamos con el aprendizaje pasivo, que es en la parte más alta, en la cúspide. Aquí viene la parte de leer, escuchar, ver imágenes. Tiene que ver con una memoria menor, una menor retención.
El siguiente nivel es el aprendizaje participativo. Tiene que ver con la capacidad de escuchar y ver al mismo tiempo. Sí, estos medios representativos son los más audiovisuales y entre ellos puede ser una demostración que se está observando. El aprendizaje activo es la parte más baja. Tiene que ver con discutir, practicar, enseñar a otros, simular y una mayor retención. Vemos también que aquí nos habla de las experiencias. En las experiencias más simples o que están en la parte más alta son los símbolos orales, símbolos visuales, imágenes, radios, grabaciones, películas. En la siguiente está la televisión educativa, exposiciones, excursiones, demostraciones y dramatizaciones. En la parte más amplia, y que es la base de esto, es la experiencia simulada y la experiencia directa, donde nos metemos de lleno a experimentar lo que ya hemos observado. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los modelos pedagógicos que se aplican a estas TACs. El constructivista, no vamos a ahondar en ellos ya que nosotros como docentes tenemos ya muy dominados estos temas. Solamente vamos a ver qué tienen que ver con las TACs. El aprendizaje se construye activamente, el aprendizaje se construye, el estudiante debe de ser el constructor de su aprendizaje, el aprendizaje debe ser situado y significativo. Esto nos suena mucho a algo, ¿verdad? A la escuela, nueva escuela mexicana. El conocimiento construido es socialmente construido. El docente como guía, facilitador y diseñador de experiencias. ¿Qué tiene que ver el constructivismo con las TAC? Bueno, que el alumno usa el software para crear, diseñar o simular. También las TAC nos ofrecen andamios digitales para que el alumno gane autonomía. Esos andamios digitales nos van a llevar desde lo más simple a lo complejo. ¿Para qué? Para que el alumno vaya precisamente trascendiendo en ese proceso de andamiaje que va trabajando durante su formación académica. Las TACs nos benefician en esto de manera interactiva y que no sea de manera mecánica, que no sea de manera impositiva. También proporcionan herramientas de debate sincrónico y asincrónico, estas herramientas para que se pueda debatir de manera instantánea o de manera no instantánea y pueda ser en el momento en que el estudiante pueda hacerlo. El uso de herramientas de exploración y simulación es algo muy importante ya que muchas veces no podemos tener el espacio físico, generar las condiciones, poner a esos simuladores de manera concreta porque pues implican un costo y todo eso. Entonces, lo importante aquí debe de ser que nosotros veamos el uso el uso virtual de estos simuladores. Acceso a diversas fuentes para la construcción de una visión completa de la realidad. En este caso, pues vemos que existe diversas fuentes para que nosotros podamos tener una visión más amplia de la realidad. Esta visión más amplia tiene que ver con lo que estamos nosotros eh, estudiando para que podamos diseñar estas experiencias de la construcción de la realidad. Tenemos el siguiente modelo pedagógico, el colaborativo. En este modelo, el rol del estudiante es el protagonista, es activo, es promovedor de contenido, responsable de su aprendizaje y del grupo. No solamente me voy a hacer responsable de lo que aprendo, sino de los demás. Tiene que ver con la parte de la colaboración. El docente va a mediar, diseñar experiencias, facilita y es un guía tecnológico, no solamente de la pedagogía, sino de la tecnología. La tecnología va a ser una herramienta para el andamiaje social, ya que va a facilitar la comunicación, la coordinación, la co-creación y la visibilidad del proceso grupal. Recordemos que en este tipo de trabajo colaborativo somos un todo, somos un colectivo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Se va a pasar de aprender haciendo a aprender haciendo juntos. Vamos a desarrollar competencias digitales y sociales a un mismo tiempo. Con base en el cooperativo vemos que un grupo de trabajo no nada más es un grupo tradicional, sino debe de darse cinco condiciones y las tecnologías de las TAC nos van a ayudar a que cada una de ellas se lleve de manera positiva.
La primera de ellas es interdependencia positiva. Vemos que aquí el éxito de uno va a depender del éxito de los demás. Todos nos salvamos o todos nos hundimos. El rol de la tecnología va a ser crear recursos compartidos, como puede ser en Google Docs, una presentación colaborativa en Canva, que se bloquea si no se trabaja todos, o asignar roles digitales en el que se busque información. El que diseña, el que edita el video. Pueden ser estas funciones. Tenemos la siguiente que es la interacción promotora, donde los estudiantes se ayudan, comparten recursos y se animan mutuamente. Aquí el rol de la tecnología va a ser el de proporcionar foros de dudas, videollamadas para trabajo extraescolar, comentarios en tiempo real sobre un borrador o pizarras digitales y colaborativas que puede ser Miro o Jamboard. También existe el siguiente nivel que es la de responsabilidad individual, donde cada individuo debe de contribuir con su parte para que el grupo funcione. Aquí la tecnología nos ayuda a ver este historial de versiones de documentos compartidos. El profesor es encargado de ver quién escribió qué, quién le agregó qué cosa para poder discernir. Entregas individuales dentro de un proyecto, en un grupo como Model Classroom o rúbricas de autoevaluación digitales. Bueno, pues aquí vemos que el profesor también tiene que ver qué es lo que se ha entregado y cuáles son las rúbricas de evaluación que se van a emplear. Aquí tiene que ver mucho con la autoevaluación. También los alumnos deben de ser partícipes de su propio conocimiento y su trayecto que han llevado. Habilidades sociales, entre ellas está el liderazgo, la comunicación, resolución de conflictos y toma de decisiones. La tecnología nos va a apoyar con el uso de etiquetas digitales, como puede ser una etiqueta en foros, debates estructurales en redes sociales educativas o gestión de proyectos con tableros como Trello o Asana, como el que tenemos ahí en la imagen. Vemos los tableros con diferentes funcionalidades. Y la autoevaluación del grupo. Aquí el equipo reflexiona sobre lo que ha funcionado y lo que no para mejorarlo. Aquí la tecnología, su rol va a ser el de proporcionar diarios de aprendizaje grupales en blogs, formularios de Google para la coevaluación anónima o chats de reflexión en- después de los proyectos que se realizaron. Bueno, pues aquí vemos que tenemos diferentes roles y que nosotros debemos de manejar estas habilidades para que podamos nosotros generar este trabajo de manera direccionado y que le demos sentido al aprendizaje que se va a llevar a cabo. Tenemos un siguiente modelo. Este modelo es uno de los más completos, ya que este modelo nos habla de cómo integrar la tecnología con la pedagogía y el contenido. En este modelo nos permite identificar los conocimientos que necesitan los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las aplicaciones tecnológicas. El enfoque del modelo TIPAC subraya la necesidad de que los educadores integren tres tipos de saberes: el tecnológico, el pedagógico y el disciplinar. ¿Esto para qué? Esto para que utilicen la tecnología de manera eficaz en el proceso educativo. El TIPAC orienta a los maestros en cómo cambiar estos conocimientos para diseñar experiencias de aprendizaje más completas y efectivas. Aquí vemos, pues bueno, que en este modelo TIPAC se engloba el conocimiento didáctico, lo disciplinar y lo tecnológico. Vemos también que tiene que ver con la trayectoria profesional, el conocimiento a través de la investigación y el conocimiento tecnológico que tenemos. Este mismo modelo nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando, cómo los integradores deben de integrar los tres tipos de saberes, llámese el tecnológico, el pedagógico y disciplinar, para utilizar la tecnología de manera más eficaz en el proceso educativo. Nos va a ayudar a que los maestros se orienten para saber cómo combinar estos conocimientos y que diseñen una experiencia de aprendizaje significativa, más efectivas, más simbólicas y más relevantes para los estudiantes. Aquí vemos las intersecciones que tenemos con el conocimiento de los contenidos, con el conocimiento pedagógico y con el conocimiento tecnológico. Vemos también que aquí se hace un conocimiento pedagógico del contenido
y también se hace un conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Tenemos aquí también un conocimiento tecnológico del contenido. Este modelo TIPAC abarca 7 tipos de conocimientos que surgen de la interacción de 3 áreas clave: contenido, pedagogía y tecnología. Estos 7 contenidos tienen que ver con el primero de ellos, conocimiento del contenido. Hace referencia al conocimiento sobre la materia que se enseña. El conocimiento pedagógico nos habla de las estrategias y métodos para enseñar de manera efectiva. El conocimiento tecnológico nos habla del uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza. Estos son los básicos. A partir de esos 3 básicos se interconectan y nos surgen otros tipos de conocimientos. El conocimiento pedagógico del contenido, el PCK, nos habla de la manera de enseñar un contenido específico de manera adecuada. El conocimiento tecnológico del contenido TCK. Este nos habla de cómo utilizar la tecnología para enseñar ese contenido de manera más eficaz. El conocimiento tecnológico pedagógico, TPK, la combinación de la tecnología con las estrategias pedagógicas para mejorar la enseñanza. Y finalmente tenemos el más completo, que nos habla del conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Nos habla de cómo integrar la tecnología, la pedagogía del contenido para lograr una enseñanza completa. Entonces, por eso este modelo es tan importante, porque nosotros ya pasamos por ese proceso de la tecnología, de lo pedagógico y del contenido. Ahora nosotros ya tenemos esa habilidad para poder saber cómo ocupar la tecnología para poder enseñar diferente contenido, pero sin dejar de un lado la pedagogía. El mismo modelo PTPAC nos menciona que se pueden evaluar los conocimientos que poseen los docentes, determinando el ámbito educativo en el que se encuentra a partir de los resultados obtenidos de las líneas de actuación. ¿Por qué es importante la pedagogía del TIPAC? Bueno, es importante porque nos ayuda a evitar el uso de la tecnología solo por usarla. ¿Qué quiere decir? Que me están pidiendo que utilice Zoom, lo voy a utilizar Zoom. Que utilice Classroom, lo voy a utilizar. Que utilice la plataforma Moodle, pues lo tengo que utilizar porque me lo piden, no porque yo lo quiera hacer, no. El TPAC nos impide caer en esa de utilizar solo la tecnología por utilizarla, pero no me gusta. La tecnología debe estar justificada por la pedagogía y el contenido, no por el solo uso de la tecnología. Es dinámico y contextual, no nos da una receta mágica, nos proporciona las herramientas para que nosotros tenemos el equilibrio justo para nuestra clase, nuestra materia y nuestros alumnos. Revaloriza la profesión docente. Em, si bien es cierto que la enseñanza a partir de la pandemia nos dio esta opción y nos llevó a cuestionarnos qué tanto como docentes somos funcionales en el sistema educativo actual, porque mucha de la educación a distancia ha avanzado a partir de esta nueva forma de ver la pedagogía a través de un ordenador. eh, si bien habrá cosas que nosotros podamos ir trascendiendo a lo digital, como por ejemplo una clase, los chicos de ahora, los jóvenes de ahora comentan que muchos de ellos aprenden a través de un TikTok de una persona que tal vez ni siquiera es docente. Esas habilidades se pueden reemplazar, pero unas habilidades como la parte de la artesanía, la parte de darle el análisis correcto, el trato, la información correcta, esa va a difícilmente ser reemplazable. A nosotros, como docentes, como aquí lo menciona, la revalorización de la profesión docente nos demuestra que el profesor es un profesional del diagnóstico, no solo el que sabe la materia, sino es el que es capaz de orquestar recursos tecnológicos y pedagógicos para resolver el problema de que los alumnos aprendan. Nosotros vamos a resolver este problema de lo que nosotros aprendemos, cosa que no puede ser un especialista, cosa que no puede, que una persona que no es especialista, perdón, como aquellas personas que hacen TikToks, como aquellas personas que hacen otro tipo de contenidos. Esa va a ser nuestra labor, darle ese plus y sobre todo los contenidos.
Porque los contenidos están en la red. El trato que le demos a esa información difícilmente lo va a poder dar nosotros. Nosotros como profesionistas tenemos que eh, vender esa parte de el trato que manejamos de la información. Finalmente llegamos a la parte de la competencia digital. La competencia digital o alfabetización digital se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona utilizar las tecnologías de la información y comunicación de una manera más eficaz, segura y crítica. Se requiere el diseño, implementación y evaluación de metodologías que desborden en el uso instrumental de estas tecnologías para abarcar escenarios que favorezcan la gestión de aprendizaje en las que está la alfabetización tecnológica, el desarrollo de competencias digitales y la construcción de conocimientos. El fin no es lograr el dominio tecnológico por parte del docente. Es necesario que aprenda sobre el manejo de estas herramientas y su utilidad didáctica para que así favorezca la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación docente debe dirigir su atención a la necesidad de aprender a utilizar la tecnología y esta debe estar movida a partir de la contradicción entre las posibilidades reales que dispone y las aspiraciones del empleo para su óptimo desempeño de su labor profesional. Aquí, pues bueno, el docente tiene que entrar en este conflicto sobre la necesidad de aprender y cuáles son las aspiraciones que él mismo tiene para mejorar su desempeño profesional. No solamente verlo como algo externo, sino verlo como un reto que le va a facilitar su manejo de dominios y la mejora de contenidos y conocimientos a partir de lo que ya sabe y lo que quiere aprender y lo que puede lograr esa ambición de lograr más. En esta parte tenemos que ver que gestionar información supone el conocimiento, manejo y selección de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, según las necesidades informativas, analizar e interpretar esa información, cotejarla, evaluarla en función de la validez, fiabilidad, adecuación de las fuentes, como pueden ser online o offline, así como transformar la información en contenido y poder almacenarlas. También debe de ver la competencia con las habilidades de comunicación, el conocimiento del funcionamiento, ventajas y sus desventajas de los diferentes medios y paquetes de software de comunicación. Debe de saber emplear los diferentes espacios de participación y colaboración para la creación de contenidos del beneficio en común, bajo los preceptos de la ética con la identidad digital y las normas de interacción digital. Eso es muy importante, la ética. La ética tiene que ver con cuáles son los valores que estamos fomentando nosotros dentro de la misma era digital, dentro del mismo ambiente digital, el respeto, que los valores son los mismos dentro de lo presencial, de lo físico como lo de lo digital. Habilidad para la creación de contenidos. Debemos de conocer los diversos formatos de contenidos digitales como el texto, video, audio, imagen y cuáles son las aplicaciones y programas para crear cada contenido. Debemos de construir el conocimiento del dominio público como los foros públicos, wikis, artículos de revista, siempre respetando los derechos de autor. Hay habilidades que deben de proteger y asegurar la información. Se requiere el conocimiento de los riesgos de la tecnología y las estrategias para evitar. Incluye el conocimiento del riesgo de adicción a estas y las pautas para impedirlo. Bueno, la seguridad sigue siendo uno de los temas fundamentales que debemos nosotros trabajar. Para ello requerimos expertos de trabajo, como lo hemos mencionado, conformar tu colectivo de trabajo para que ellos te digan de qué forma tú puedes mejorar esto. La capacidad para resolver problemas demanda el conocimiento de la composición de dispositivos digitales, sus bondades y limitaciones, así como para saber cómo buscar ayuda para solucionar los problemas que son de índole teórica y de índole técnica. Bueno, pues vemos que estas habilidades tiene que desarrollar el profesor para que pueda él m- manipular, manejar todo esto, conformar. Recuerden que él es el coordinador del conocimiento, él es un administrador, es un facilitador. Él ya no posee todo el conocimiento, sino que él ya no es el responsable del conocimiento del docente. Responsable en tanto de que no depende de él que aprenda. Él es el medio, el canal para que el alumno aprenda y él es el guía para que el alumno genere estrategias de aprendizaje.
Esa es su labor principal. Pues bueno, aquí vemos que en esta parte tenemos también que la tecnología, ¿cuál es el papel de la tecnología en la generación del conocimiento? La tecnología va a actuar como un multiplicador de nuestra capacidad para descubrir, procesar y comprender el mundo. También en la ampliación de los sentidos nos ayuda con instrumentos como microscopios, herramientas. Procesar datos como la computación y el Big Data nos permite analizar volúmenes de información que sería imposible de procesar de una mente humana. Eso quiere decir que toda la información contenida a lo largo de la historia está en un ordenador. Gracias al Big Data podemos hacer eso. Si no, sería imposible tener una biblioteca que abarcara todo eso. Esto ha dado lugar a los campos como la bioinformática, como para secuenciar el ADN, la climatología para moderar el cambio climático, la simulación del modelo. Esto nos ayuda para potenciar el cálculo actual, podemos crear modelos virtuales de fenómenos complejos, simular el plegamiento de proteínas para diseñar nuevos fármacos, hasta modelar la formación de galaxias. Esto nos ayuda a simular entornos que difícilmente podremos tenerlos a nuestro alcance. Y la colaboración global. El Internet y las plataformas de comunicación nos permiten a científicos de todo el mundo colaborar en tiempo real, compartir datos y acelerar el ritmo del descubrimiento. Pues bueno, vemos que aquí esto nos va a apoyar mucho para que todos podamos avanzar y trabajar en esta parte de comunicarnos. Entonces la tecnología en tanto genera conocimiento, nos ayuda a que todos tengamos este conocimiento al alcance, podamos socializarlo. El fin último del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, como lo veíamos de la información, la sociedad de la información lo produce y la sociedad del conocimiento lo socializa, lo comparte para todos, no nada más en el ámbito educativo. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta tercera sesión de nuestra clase de educación a distancia, nuestra materia de educación a distancia. Les agradezco mucho por estar aquí y que tengan buenas lecciones. Muchas gracias.